Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que cuando cometen un error, nunca falta quien nos dice, vos siempre haces lo mismo. ¿Les ha pasado eso? Que ustedes luchan con todas sus fuerzas, que tratan justamente de hacer las cosas bien, pero el momento en que ustedes fallan, el momento en que no caminan como deberían caminar, no falta quien les diga, vos siempre, vos todo, vos nunca, vos nada. ¿Han escuchado eso? Nunca nos sacas a comer y se olvidan que la semana anterior salieron a comer. Saben, en el pueblo del Señor, en el pueblo israelita saliendo al desierto pasó algo muy parecido. La Biblia nos cuenta de la cuarta ocasión en que el pueblo de Israel se quejaba por algo que le decía a Dios, Dios nunca, Dios siempre, Dios nada. Se quejaban en contra de Dios y en contra de Moisés. Es más, habían hecho una especie de consejo de guerra en contra de Moisés para apedrearlo y regresar nuevamente a Egipto a seguir siendo esclavos. Tres cosas son las que le preocupaban al pueblo de Dios. Su reclamo era el siguiente: se sentían sin provisión, ya que se encontraban en el desierto y no tenían agua. Se sentían sin protección, porque pensaban que Moisés los había sacado a morir en el desierto. Se sentían abandonados, porque decían que la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Y se habían olvidado que poquito antes el Señor les había mandado maná y les había mandado codornices para que puedan comer. Se habían olvidado que poquito antes les había librado de la mano de los egipcios al hacerles cruzar el mar rojo en seco. Se habían olvidado que hace poquito Dios había ocupado plagas para que Faraón ceda y ellos habían sido protegidos. Se olvidaban que hace poquito estaba caminando con ellos una columna de fuego y también una nube para darles sombra en el día. Se habían olvidado que hace poquito la mano de Faraón se torcía para que ellos puedan salir en libertad. ¿Por qué se quejaban entonces? Porque el pueblo de Dios había puesto su mirada en los problemas y no en el poder de Dios. Y eso mismo nos pasa el día de hoy. Nos pasa que le damos mucho poder al problema y nos olvidamos del Dios que nos da comida, del Dios que nos da trabajo, del Dios que nos da salud, del Dios que nos da protección. En este año 2022, les invito a que podamos tener una actitud diferente con Dios. A que podamos recordar las cosas buenas que el Señor ha hecho para nuestras vidas y que podamos justamente nosotros comprender que el Señor está al cuidado de nosotros. Moisés había sido, dice la palabra, tentado por parte del pueblo, es decir, habían formado un consejo para poder juzgarlo. Y Dios respalda a Moisés y le manda a tocar la piedra y de la piedra brota agua. Entonces comienza el favor del Señor. Y el Señor le hace saber al pueblo que Él es su proveedor, porque milagrosamente de una roca empieza a brotar agua. Les hace saber que es su protector, porque aún siendo rebeldes y aún reclamándole a Dios y a Moisés, Dios les preservó la vida. Y les hace saber que estaba con ellos, que no los había abandonado en el desierto y que seguía pendiente justamente de sus necesidades. En 2021, Dios ha sido nuestro proveedor, ha sido nuestro protector. Su presencia ha estado con nosotros. No nos ha dejado solos en medio de esta pandemia. El Señor ha permitido que podamos tener un plato de comida en nuestra mesa. Aunque muchas veces solamente nos acordemos del arroz con huevo y digamos, Dios siempre, Dios nunca. El ser humano es de memoria frágil, es de memoria corta y recuerda solamente lo malo, dejando de lado todo lo bueno que otro ser humano o que nuestro Dios puede hacer en nuestro favor. Así que Dios quiere que recuerdes dos cosas importantes: que tú y yo le pertenecemos a Dios,
Y la segunda cosa que Dios quiere que recuerdes es que Él siempre está pendiente de ti. Dios siempre está pendiente de ti. Dios siempre está pendiente de ti. Diga conmigo, Dios siempre está pendiente de mí. Este mensaje se llama para que recuerdes. No se olvide esta frase. Luego de esto que les acabo de contar, luego de que brota agua de la piedra y la gente entiende que Dios sigue al cuidado, que Dios sigue protegiendo, que Dios está con ellos, pasa algo súper interesante. Luego de esta muestra de respaldo, de provisión y de protección, el pueblo enfrenta una dura batalla. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que después de tener una muestra de provisión, de protección, después de una gran batalla y una gran victoria, viene otro problema enseguida? Mire, alguno de nosotros, después de tener un encuentro glorioso con Dios, con un grupo de varones, no en este, sino hace unos años atrás, alguno de las personas de nuestro equipo, regresó a su casa y le habían abierto su casa y se habían metido ladrones. Y uno dice, ¿por qué pasan esas cosas? Mire, al pueblo del Señor le había pasado algo. Después de haber estado reclamándole a Dios, reclamando a Moisés, toca la piedra comienza a brotar agua y de pronto el pueblo comienza a beber del agua y se viene un problema. Aparecen los famosos amalecitas. Los amalecitas eran un pueblo, un grupo, descendiente de Esaú. Muchos piensan que eran nietos de Esaú, directamente familia justamente de Abraham, que tenían una estrategia. La estrategia de los amalecitas era ir vigilando al pueblo del Señor hasta que el pueblo de Dios se canse. Y el momento en que el pueblo del Señor se cansaba y empezaban a renegar entonces les caían encima. La estrategia de Amalec era sorprenderlos y saquearlos cuando ellos estaban cansados. Y es que el enemigo espera que nosotros estemos cansados para poder entrar a nuestra meta y para poder robarnos. ¿Y qué nos roba Satanás? Mire, cuando usted viene trabajando por algo y viene usted luchando por algo, y cuando usted pone delante del Señor sus metas, sus propósitos, y usted está en esa lucha y las cosas de pronto no salen, y usted se cansa y dice, voy a bajar los brazos, ahí es donde aparece la estrategia de Amalec. Y viene el enemigo a robarle sus sueños, sus propósitos, sus metas, su fe. Y es que el enemigo no quiere que usted y yo conquistemos propósitos, porque cuando conquistamos propósitos en el nombre de Jesús, nuestra fe se incrementa y la fe de nuestro círculo cercano también crece. Moisés ordena a Josué y le dice, organiza un ejército de batalla y anda a pelear. Mientras tanto yo voy a adorar al Señor, voy a levantar los brazos y voy a permanecer adorando. Y la palabra dice que mientras Moisés levantaba los brazos y se conectaba con el Señor, el ejército ganaba. Pero como ya iba pasando el tiempo, se cansaba, bajaba los brazos y descansaba, los amalecitas empezaban a ganar a los israelitas. Entonces aparece Aarón y aparece Hur y se ponen a los costados justamente de Moisés. Le ponen una piedra para que él se siente y le sostenían los brazos para que él siga adorando al Señor aunque esté cansado y el pueblo termine justamente de librar la batalla. El resultado final es que el pueblo de Dios gane esa batalla contra los amalecitas. Y aquí es donde comienza la palabra. Vamos al primer punto. El primer punto se llama escribe. Escuche lo que dice Dios en Éxodo 17:14. De esta forma lo registra Moisés. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ayúdeme, pon esto por escrito en un rollo, ¿de qué? ¿Por qué en un rollo de cuero? Porque en ese tiempo no había Super Paco. Porque si no le hubiese dicho, anda Super Paco, compra un cuaderno de 4 líneas y escribe con un esfero Bic. Pero estamos hablando del desierto, estamos hablando de un contexto de hace miles de años donde no existía justamente el papel que nosotros conocemos ahora. La manera como registraban en ese tiempo los textos era en cueros. Y los cueros se los preservaban, se los guardaban, se los cuidaban. Entonces, lo que le dice el Señor es, pon
esto por escrito. Escribe en un rollo de cuero, en algo que no se va a perder. Y es que el ser humano tiene la tendencia a recordar siempre la falla, siempre a recordar lo malo, siempre a recordar lo que nos falta. Nosotros en este 2021 que terminamos, quizás nos estuvimos poco a agradecer todo lo que el Señor nos dio y en cambio le dedicamos mucho tiempo a llorar ese poco que nos faltó. Y cuando Dios nos dice, ponlo por escrito, le dice a Moisés, ponlo por escrito. Le está diciendo, es necesario que entienda el pueblo que tiene un Dios que ha hecho algo grande, algo enorme. Le está diciendo, recuérdale al pueblo que yo le he librado de las plagas, recuérdale al pueblo que yo le saqué de esclavitud de Faraón, recuérdale al pueblo que yo le he dado el maná, que yo le he dado codornices, recuérdale al pueblo que hay una columna de fuego, recuérdale que hay una nube que los protege, recuérdale al pueblo que no se siga sintiendo vulnerable, solos y pobres. La orden de escribir es tener una constancia de lo bueno que Dios ha sido en nuestra vida. Porque como les decía hace un momento, somos campeones para reclamar el arroz con huevo que comemos hoy. Y muy pocas veces somos agradecidos de la carne que hemos comido en otros días. Y cuando escribimos, yo y mis generaciones, y no es un mal castellano, es que la palabra dice yo y mi casa, primero yo. Cuando escribo yo, puedo saber yo y puedo hacer saber a mis generaciones que tengo un Dios que me protege, que tengo un Dios que me provee, que tengo un Dios que me respalda. ¿Cuántos hemos escrito lo bueno que es Dios? ¿Cuántos hemos podido decir en este 2021, esto es lo que hizo Dios con mi vida? Mire, he escuchado varios testimonios de personas que escribieron en esta tarjeta, bueno, en la del año anterior, y que hoy leen esto y que dicen, Dios ha sido bueno, Dios ha cumplido, Dios lo ha hecho. Y quizás uno de los testimonios más sorprendentes es el que está en las redes, de una persona que en medio de una dificultad le dijo, Señor, yo quiero tener este negocio, y le dijo, es así, 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 así. Y donde hace un año era una ladera de una montaña, hoy es una cafetería de primer nivel. Y no es un papel mágico, no es papel traído de Jerusalén con partes de cuero del desierto, no es nada de eso. Es que Dios le dio un poder a la escritura. Y cuando lo tenemos por escrito, podemos recordarlo. Y cuando lo podemos recordar, podemos pedirle al Señor y trabajar nosotros para que lo escrito se convierta en realidad. Hay muchas universidades que hablan del poder de la escritura y muchas teorías respecto a esto. Pero una de las que más me ha llamado la atención es escuchar de que cuando uno escribe un, entre comillas, sueño, un proyecto, una meta, crea un imaginario nuevo en su mente, y ese imaginario nuevo en su mente le lleva a poner todas sus capacidades, su fortaleza para poder conseguir lo que escribió. Sigamos leyendo. Pon esto por escrito, dice en un rollo de cuero. Mire lo que dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para que se recuerde. Pero hay algo súper especial que dice después. Y que lo oiga bien, ¿quién? ¿Y quién era Josué? No era un guambrito, no era un muchachito. Ya era una persona mayor de 40 años para que le hayan delegado el hecho de formar un ejército para contraatacar contra los amalecitas. Entonces hablamos de una persona adulta. Sin embargo, era una persona no tan adulta como Moisés. No era el principal líder de la nación. Era una persona de confianza a la cual Dios ya tenía listo y previsto una asignación que si él obedecía, le iba a ir bien. Y usted puede decir, pero ¿por qué el Señor solamente con él? No, Dios tiene pensamientos de bien con todos nosotros. Pero hay una gran diferencia. La gran diferencia es que Josué sí registró lo que le dijo el Señor.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y tuvo la capacidad de obedecer. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Todos tenemos las promesas del Señor a nuestro alcance, pero no todos estamos dispuestos a obedecer. Todos tenemos la disposición de parte del Señor para usarnos para grandes propósitos y para grandes metas, pero pocos estamos dispuestos a crear un nuevo imaginario que comienza con la Escritura y se consolida a través de la acción. El Señor sabía que Josué iba a ser quien iba a liderar la conquista de la tierra prometida, que Josué iba a liderar la repartición de la tierra. Y como siempre les digo, repartir tierra, ¿qué tan fácil es? Si a veces un sillón viejo que dejan los papás, los hijos se sacan los ojos por el sillón. ¿Qué tan fácil es eso de repartir tierra? Eso iba a ser Josué. Entonces, ayúdeme con el versículo. Lo que le dice el Señor es, para que se recuerde y que lo oiga bien, quien va a tener a futuro una tarea asignada de parte de Dios que con obediencia, con constancia, con firmeza, se puede llegar a ser realidad. El pueblo se le iba a revelar a Josué, así como se le reveló a Moisés. Sí. Pero esta escritura que está dejando el líder anterior, Moisés, iba a ser la fortaleza de Josué en tiempos difíciles. Saquen su tarjetita. Saque su tarjetita de propósitos. Si alguien no tiene tarjetita, levante su mano y le van a entregar. Lo que usted está escribiendo en esta tarjetita, ¿sabe qué es lo que va a ser? Va a ser el recuerdo en tiempos difíciles que usted tiene un Dios que está listo para proveerle, para protegerle, para no dejarle solo. Lo que usted está escribiendo en esta tarjeta será usado por Dios para que mañana sus generaciones lo revisen y digan, papá en el 2022 le pidió al Señor esto y el Señor lo hizo realidad. Cuando yo era chico, me encantaba abrir un cajón donde mi papá tenía sus pasaportes. Se han de acordar mis hermanos, mi papá se han de acordar, mi mamá se han de acordar de aquello. Tenían pasaportes. Y en esos pasaportes estaban los ingresos y las salidas, las visas de todos los países donde mi papá había ido. Y uno veía cuando era niño y decía, ¿cómo será este país? Y de pronto veía las cartas y todo estaba guardado, ¿no? Y tenía un cepito con unas monedas de todos los países que había visitado. Y uno volaba y uno soñaba y decía, algún día voy a conocer, algún día voy a viajar, algún día voy a ver. ¿Sabe? Cuando nosotros empezamos a ejercer fe y lo empezamos a registrar, esto se convierte en un testimonio para las siguientes generaciones de que así como estuvo Dios con mi padre, estará conmigo. Insisto, no es un papel mágico, es un papel común y corriente. Lo que contiene, eso es lo importante. Contiene la fe y el trabajo que nosotros pondremos en este año para ver de manera fehaciente la protección, la provisión y la presencia del Señor en nuestras vidas. Cuando registras tu testimonio, cuando escribes un propósito, se convierte esto en un hecho innegable e irrefutable para ti y para tus hijos, para que tu fe aumente y para que puedas transmitir fe en sus vidas. ¿Cómo se les enseña fe a los hijos? Con el ejemplo. Nosotros como iglesia hacemos una parte, pero la parte mayor la realizas tú en tu casa, porque tu ejemplo es el que arrastrará a tus hijos a una vida de fe. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo hablando a Moisés? Perdón, de Pablo hablando a Timoteo. Pablo hablando a Timoteo diciéndole, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti y que habitó primero en tu abuela Loida
y después en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mire, ¿qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo, la fe se puede transmitir de generación en generación. La fe que usted tiene es la fe que usted puede transmitir a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pablo le dice eso a Timoteo: había fe en tu abuela, fe en tu madre, y estoy seguro que en ti también. ¿Y quién era Timoteo? Timoteo era un muchacho que en la iglesia de ese tiempo no era del todo bien visto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, su madre era judía, su papá era griego. Como diríamos en un contexto actual, el papá era del mundo. Y el papá quería que su hijo Timoteo haga cosas para el mundo. Pero la fe de su madre y de su abuela fue transmitido a este muchacho que terminó de ser después el discípulo de Pablo, el que Dios usó para hacer varias cosas en diferentes iglesias. ¿Sabe? Eso necesitamos el día de hoy. Necesitamos más Loidas, necesitamos más Eunices, más madres, más abuelas, que puedan transmitir fe a sus hijos, aunque hoy sean rechazados por el sistema, aunque hoy sean rechazados por la iglesia, aunque hoy parezca que no tienen componte. Necesitamos más madres, más padres, más abuelos, más hermanos que transmitan fe a las siguientes generaciones. La fe se transmite. Te dejo con esto en la primera parte. Dios te dio la fe para que lo que escribes como testimonio, como metas, inspiren fe en las nuevas generaciones. Si sabe que hay países en donde la fe está muriendo. Hay países donde la fe está muriendo. ¿Por qué? Porque las generaciones anteriores no supieron transmitir fe a las siguientes generaciones. El día de ayer se conmemoró un aniversario más de la muerte de Jim Elliot y sus acompañantes. ¿Quién era este señor? Este señor fue un misionero, parte de esta misión, de donde hoy estamos, de momento, siendo acogidos como, ¿cómo se dice? Como inquilinos de este espacio. ¿Qué hicieron ellos? En una avioneta se fueron al oriente, trataron de compartir el evangelio a una comunidad no contactada y terminaron muertos. Hay películas en el internet, usted puede entrar a mirar. Jim Elliot se llama. Conversé un día con el hijo de Jim Elliot, le hice una entrevista hace algunos años, un señor ya mayor. Y estaba acompañado de un, como decimos aquí, ¿no? De un naturalito, de un nuestro. Él un americano con un ecuatoriano. Entonces, después de terminar la entrevista, le preguntaba, ¿y el señor quién es? Porque se trataban con mucha naturalidad. Y me dijo, es el pastor, y me dio el nombre de la comunidad, y me dio el nombre de la comunidad en el oriente. ¿Sabe qué era lo interesante? Que el señor que le acompañaba era hijo de uno de los que había matado a su papá años atrás. Dios te dio fe para que lo que escribes como testimonio o como meta también puede inspirar fe en los demás. Fe en las siguientes generaciones. Tú eres el encargado de transmitir fe a las siguientes generaciones. Eso no es trabajo de la iglesia dominical, de los niños de IBF. Eso no es encargo para nosotros. Eso no es encargo para la pastoral juvenil. Eso es tu encargo. Tú necesitas enseñar a tus hijos con tu ejemplo de vida, con tu fe registrada, que hay un Dios que provee, que protege y que nos acompaña. Tú eres el encargado de inspirar fe en tus generaciones. ¿Estás inspirando fe o estás inspirando pena? ¿Será que nuestros hijos pueden decir, yo quiero tener la fe de mi papá? O dicen, yo ser como mi papá. Segundo punto, orienta. El primero era, escribe. El segundo es, orienta. A ver, sigamos leyendo.
el mismo versículo, la siguiente parte. Yo borraré por completo bajo el cielo todo el rastro de los amalecitas. Yo borraré. Mire, y la mirada se nos va rapidito, rapidito a lo que queremos nosotros mirar. Borraré por completo. Y decimos amén, aleluya. El Señor va a quitar a quienes ocupan esa estrategia de verme cansado y quitarme los sueños, la paciencia, los recursos. Nuestra emoción nos hace ir justamente a pensar de que los problemas se van a terminar y darle énfasis a eso. Pero hay una cosa, para un pueblo que sabía que lo estaban vigilando y esperando que se canse para ir a robarles, para ir a matarles, para dañar a sus hijos, mirar esta promesa de Dios les hace olvidarse de la primera palabra. La primera palabra de esta promesa es ¿qué? ¿Qué dice? La parte marcada, ¿qué dice? ¿Y quién es ese yo? Debemos recordarnos permanentemente nosotros y debemos recordar permanentemente a nuestras generaciones que las grandes batallas no las gana nuestro intelecto, nuestra sabiduría, nuestros contactos. Las grandes batallas se ganan de rodillas delante de Dios porque Él es quien acaba con nuestros enemigos. Es necesario que le recordemos ese Berec que alguna vez estudiamos. Berec, el pedido del hombre de bendición para el señor Barak, la bendición de Dios. El bar, que es una raíz hebrea. ¿Se acuerdan qué significaba en español? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien dijo no? Les va a tocar buscar en el internet las prédicas sobre la bendición, ahí van a poder recordarlos porque creo que no estuvieron algunos. El ber y el bar en el hebreo es una raíz que significa rodilla. Y cuando recién estudiaba estas raíces hebreas decía, ¿qué tiene que ver la rodilla con la bendición? Para después darme cuenta de que cuando hago esto, entonces tengo un Dios dispuesto a proveerme, a protegerme y a estar conmigo. Mire, cuando alguien con un arma nos apunta, ¿cuál es la reacción nuestra? ¿Qué es lo que uno hace? Haga, ¿qué es lo que uno hace? Así, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estaba haciendo Moisés frente al Señor mientras el ejército de Israel peleaba con los amalecitas? ¿Qué estaba haciendo? Y no estaba delante de un amalecita diciendo, tranquilo, no hagas nada, ñañito, tranquilo, flaco, no pasa nada. No. Estaba delante del Señor diciéndole, Señor, me rindo. Aunque yo fui el que toqué el agua y se convirtió en sangre, aunque yo fui el que levantó la vara, toqué la mar y se partió, aunque yo fui el que acabo de golpear la roca y acaba de salir, aunque yo debo reconocer que no soy yo, eres tú. Y cuando uno escribe, mis amigos, lo que le está diciendo a uno mismo y a nuestras generaciones es que lo que conseguí no es por lo lindo que soy, es porque tengo un Dios que está preocupado de mi vida y cuando yo me rindo a Él, Él puede bendecirme. Entonces lo que usted escriba aquí, acuérdese que será un testimonio para orientar a sus hijos y a los hijos de sus hijos a tomar decisiones en momentos difíciles. Lo que usted escriba aquí servirá para que sus hijos y los hijos de sus hijos y usted mismo, quizá cuando en este año no estén saliendo las cosas, usted pueda reconocer y pueda decir, no soy yo, eres tú. Es Dios quien nos da la victoria. Cuando levantamos las manos, cuando doblamos rodillas y decimos, me rindo, yo dependo de ti. Yo no dependo ni de mi trabajo siquiera. No dependo de una persona. Debemos entender que necesitamos orientar a nuestros muchachos, orientar nuestros impulsos y a nuestras generaciones
para que sepan de quién viene toda dádiva y todo don precioso. Basta de alimentar el ego de nuestros muchachos diciéndoles que ellos se merecen. ¿Se ha escuchado eso? Así les habla el mundo. Los zapatitos que, mijito, voy a trabajar para darte algo mejor, porque algo mejor te mereces. Les traje a comer en este restaurante porque esto es lo que se merecen. Y el hombre está diciendo, yo me merezco. Soy yo. Yo, pues. El carranco de la sangre azul de Ibarra, pues yo. Basta de alimentar el ego de nuestros muchachos haciéndoles creer que ellos son los que merecen. El que merece toda honra, toda gloria y todo aplauso es Él. Y cuando estemos sentados en el lugar bonito que queremos comer, démosle gracias a Dios, porque solo Él puede hacer posible que en medio de una pandemia hoy nosotros estemos aquí sentados sirviéndonos de esto. No se quede con la gloria y menos reparta la gloria a quien no se merece, porque el único que se merece aplausos es Él. ¿Se imagina usted el pueblo del Señor levantando a Moisés y ay, Moisés, toca esta otra piedrita para que salga agua? Ay. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Obedeció. Y lo primerito, registró y les dijo, ey, no soy yo, es Él. Les dejo esto. Enseña a las nuevas generaciones que ni su talento, ni su habilidad, ni su ingenio, ni su dinero pueden más que sus rodillas. Enseña a las siguientes generaciones que hay poder en las rodillas. Porque cuando una rodilla se dobla, es levantado Jesucristo. Y cuando Jesucristo es levantado, hay victoria. Cuando Jesucristo es levantado, hay victoria. Ni usted, ni yo, ni nuestros muchachos somos merecedores. Yo sé que esto va en contra del discurso. El discurso actual que se mantiene en donde a nuestros hijos les damos la corona de reyes y el cetro para que ordenen. Pero alguien les tiene que hacer saber de que el único digno de honor, gloria, honra y poder es Dios, no usted ni sus hijos. Les ruego que me perdonen, por favor, por lo que les estoy diciendo. Pero alguien tiene que decirlo. ¿Quién le habrá contado al pastor? No, nadie me ha contado nada. Si usted ha venido a este lugar y está escuchando esto y está diciendo, chuta, seguramente es del Señor que tiene tanta misericordia de su vida, pero tanta misericordia, que movió todo para que hoy usted esté sentado, escuchando que lo más importante no es ni usted ni sus hijos, es la presencia de Dios. Vamos al tercer punto. El tercer punto es aparta. Eso es lo que el Señor nos pide para este año. Nos pide que escribamos para que orientemos a nuestras generaciones y el fruto o la consecuencia es apartar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos al siguiente versículo. Allí Moisés construyó un altar. Recordemos, Moisés levantando los brazos, Josué con el ejército peleando, termina ganando el ejército del Señor y después de eso recibe palabra a Moisés, escribe para que Josué recuerde todo esto, para que sea fortificado, fortalecido, para que sea orientado. Y la respuesta natural de Moisés es construir un altar. Les voy poniendo las palabras en hebreo. Vamos con la primera. Altar viene de Mizbeach. Mizbeach significa altar en hebreo. Pero hay algo interesantísimo, que esta palabra se deriva de una raíz que se llama sabak, que le ponemos ahí arribita. Sabak. Y sabak, si ustedes notan, son muy parecidas las letras. Muy parecidas. Apenas las vocales, que son los puntos, son los que cambian. Y sabak significa algo.
significa matar un animal como sacrificio. A ver, ¿qué quiere decir esto? Moisés construyó ahí un altar. ¿Cómo eran los altares en la época de Moisés? Se recogían un montón de piedras y se hacía un montículo súper grande para que cualquier persona que pase y vea esa montaña de piedras diga, algo con Dios pasó aquí, porque alguien aquí adoró a Dios. Pero ¿cómo se adoraba a Dios? Frente a las piedras diciendo, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. No, la adoración no solamente iba a eso, sino que sobre esas piedras se mataba un animalito, se lo rociaba con aceite y se lo quemaba. Y después de eso, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. ¿Por qué? Mire, el pueblo del Señor, al caminar por el desierto, no podían sembrar. No podían sembrar y esperar 3 meses. No, ellos estaban caminando, estaban en una travesía para llegar a la tierra prometida. Lo que sí llevaban con ellos eran animales. Y los animales se convertían en la fuente de proteína para la familia. Ellos le dedicaban tiempo a sus animalitos, pastoreaban sus animales. Buscaban una pequeña plantita que en medio estaba saliendo del desierto para que ellos lo puedan comer. Buscaban algo de agua para darles de beber. En otras palabras, trabajaban para que sus animales vivan. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés después de recibir una palabra del Señor? Es, Señor, te voy a adorar con el fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. ¿Por qué será que en medio de las canciones nos cortan y siempre sale uno a hablar de la ofrenda? Por eso. Porque al Señor no solamente se le adora con la boca, al Señor se le adora con el fruto de nuestro esfuerzo. Así lo hizo Moisés y así lo hacía el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué hay naciones en donde está muriendo la fe? Porque no hubo la valentía de ejercer y enseñar a las siguientes generaciones que al Señor no solo se le adora con la boca, sino con el fruto de nuestro esfuerzo. Ay, si nadie dijo amén. Antes los Estados Unidos mandaba por camiones los misioneros, ¿no? Porque había sacrificio. Ahora a nosotros nos toca mandar misioneros. Porque ya nadie les enseñó a ellos que al Señor no solamente se le adora con la boca. ¿Sabe qué es lo que estaba haciendo Moisés? Estaba diciéndole a él y a sus generaciones que no es que nos merecemos todo esto, sino que como Dios nos ha dado, nosotros necesitamos ser agradecidos y desprendidos con Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque en esta casa puedo ver la fe que existe en los más pequeños y que muchas veces en nosotros, los viejos, no hay. Doy gracias a Dios por esos chicos que toman su sobre de diezmo, que ponen 2,50, 3,25 y que viene a ser justamente el diezmo de lo que sus papás les dan para la semana o les dieron en un cumpleaños o esta Navidad. ¿Sabe qué es lo que va a pasar con esos muchachos? ¿Sabe qué es lo que va a suceder con esos chicos? Innegablemente van a ser bendecidos por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque están poniéndole a Dios primero y no le están robando. Porque la tierra, la semilla y los árboles, el fruto, tienen una misión de parte del Señor. Y es entregarle a Él
lo que le corresponde. Y cuando usted hace eso, innegablemente el Señor se preocupa también de usted. Y muchas veces no es algo inmediato. No es algo inmediato. Hace unos años, cuando vino esa ola tremenda de extranjeros que llegaban al Ecuador en buses, y que vemos unos dramas urbanos tremendos, junto a un equipo de uno de nuestros pastores buenos amigos, nos fuimos a la frontera. No sé si hay alguien de los que fue con nosotros a la frontera hace algunos años atrás, a recibir a las personas que llegaban, personas que venían, muchos de ellos caminando, muchos de ellos sin haber comido varios días, con niños que lloraban, niños enfermos. Y nos fuimos a la frontera, allí a migración, a esperarles. ¿Y qué era lo que hacíamos? Nos acercábamos, orábamos con ellos, les abrazábamos, les dábamos una bolsa con comida, les dábamos un poco de ropa o medicinas. Y no se me va el recuerdo de una niña, de una señorita que quizás tendría unos 18, 19 años, que cuando yo me acerco a ella, se pone a llorar esta niña. Y esta niña me decía que ella se burlaba de su mamá al ver su vida de fe, su constancia en la iglesia, al ver el ministerio que su mamá desarrollaba, pero que cuando ella se fue, le leyó un pasaje. Al salir de su casa, la mamá le leyó un pasaje que decía que en el día de la angustia el Señor se acordará de nuestras ofrendas. Eso está en Salmos. Y esta niña lloraba y decía, no he comido. Y pensaba que hoy tampoco iba a comer. Pero ver que una iglesia está aquí esperándome es la respuesta a las ofrendas de mi mamá. Usted puede sentirse el rey del mundo también hoy día, pero nadie le asegura lo que va a pasar mañana con nuestros hijos y con los hijos de nuestros hijos. Lo único que podemos estar seguros es que en el día de la angustia el Señor se acordará de nuestras ofrendas. Sigamos leyendo. Dice que Moisés construyó un altar y lo llamó ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso de Jehová Nisi, oh Dios, es mi bandera? Hay algo súper interesante dentro de esto. Y es que una bandera, un estandarte, distingue a un ejército. Hace que un grupo de personas tengan sentido. Abdón Calderón ondeando la bandera, dicen que con los dientes y gritando, no sé cómo lo haría, pero así dicen que lo hizo. Le daba sentido al ejército patriota. Izar una bandera y tomarlo nos da identidad, nos da, como dicen, sentido de pertenencia. Y lo que hizo Moisés después de haber ganado es decir, Dios es nuestra bandera. Cuando usted camina por el exterior y de pronto mira una bandera de Ecuador y es la embajada del Ecuador, usted dice, en ese espacio, en ese lugar, en ese sitio, está mi gente. Está mi raíz, es mi esencia, está mi país. Mire, lo que le estaba diciendo justamente es lo que Pablo escribe años más adelante. Escuchen lo que dice Pablo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien estén ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes, la versión Reina Valera dice, no sois vuestros. Esta versión dice, ustedes no son sus propios dueños. En otras palabras, cuando Moisés dice, Jehová Nisi, Dios es mi bandera, le está diciendo a la gente, hey, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros somos parte de un plan, de un propósito grande de Dios para la humanidad. Yo le pertenezco a Dios.
Cuando usted registra, cuando usted con esto orienta a sus generaciones, también les está apartando y también les está diciendo, hey, lo que estamos consiguiendo no es para nosotros, es para dar gloria a Dios. ¿Para qué quiere esa familia ideal? ¿Para usted mismo? ¿O quiere para que esa familia le dé gloria a Dios? ¿Para qué quiere esa profesión? ¿Para mandarse a hacer bolsillos para que entren unos billetes hasta acá? ¿O quiere esa profesión para que con su actividad usted le dé gloria a Dios? ¿Para qué quieren este año ese carro grandote? ¿Para qué? Para que la gente le vea y se pueda subir a las veredas y para eso. O como decía uno de nuestros líderes aquí, para que ese carro traiga a la gente a la iglesia. Para que ese carro transporte a mi familia, obviamente, para que tengamos cierta comodidad, cierta seguridad, sí. Pero también para que el reino de Dios sea exaltado. ¿Para qué quiere esa casa? Si en esa casa usted no piensa recibir a personas que van a venir sedientas del Señor, entonces me temo mucho que hay que revisar bien el propósito. ¿Para qué quiere esa gran empresa? Si no es para tener personas que puedan ser contagiadas de amar a Dios y servir al prójimo. Para que cuando tenga ese carrote, esa casota, ese empleo, ese negocio, usted pueda decir, aquí la gloria se la lleva a Dios, no ninguna persona, aquí la gloria es de Dios. Jehová Nisi, Dios es mi bandera. Y yo les pregunto, ¿cómo quiere verse en este 2022? ¿Cómo quiere ver a sus hijos en este 2022? ¿Los quiere ver como el pueblo de Israel, demandando, exigiendo, pidiendo lo que le falta, llorando, molestando? ¿A qué nos trajeron? ¿A qué? ¿Así se quiere ver y quiere ver a sus generaciones? ¿O quiere verse como Josué peleando por la bendición, como Moisés levantando las manos diciendo, Señor, me rindo? ¿O quiere ver a sus hijos como Aarón, como Ur, diciendo, papá, siéntese, le vamos a ayudar, sigamos clamando porque Dios nos va a dar la victoria? ¿Cómo quiere verse usted y cómo quiere ver a sus generaciones? Como un pueblo que depende del Señor, que dice, el Señor es mi bandera y Él me sacará en victoria. ¿O quiere verse usted y a sus generaciones diciendo, es que yo me merezco algo diferente? La vida de progreso comienza con dar y no robar a Dios. Por eso Moisés levantó primero un altar. La vida abundante comienza con obedecer y dar, no con cuestionar y robar. Y la Escritura dice, y muchos dirán, ¿en qué te hemos robado? A Dios. Y Dios dirá, ¿en qué cosa? Diga nomás, diga nomás. ¿En qué? La vida abundante comienza con obedecer y dar, no con cuestionar y robar. Así se haga el que no oye. Usted está robando. ¿Se imagina usted si Estados Unidos siguiera mandando misioneros como mandaba en los años 70? ¿Se imagina cómo estaría el evangelio en el mundo? Yo no quiero que pase eso en Ecuador. Yo no quiero que las iglesias se cierren para que se hagan discotecas. Yo quiero seguir cerrando las discotecas para poner iglesias. Finalizo con esto. Cuando tenemos el valor de escribir lo que vivimos y nos proponemos en Jesús, podemos mantenernos centrados y apartados para cumplir promesas. Recordar nuestra fe orienta a las nuevas generaciones a una vida de fe. ¿Cómo va a vivir usted y cómo van a vivir sus generaciones? Reclamando lo que se merece
o peleando, clamando, ayudando, sirviendo, doblando rodillas, porque las grandes batallas se ganan de rodillas. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué va a hacer. Decida. ¿Va a seguir entretenido jugando a la iglesia? ¿O va a hacer que su fe sea realmente práctica? Y va a entregarle al Señor lo que es de Él y va a esforzarse en sus manos para que la semilla en tierra de un árbol que traiga fruto. Usted decide. Lo que usted decida será la bendición o la maldición de sus generaciones. Porque sus generaciones recordarán lo que usted dice, pero repetirán lo que usted hace. Aquí termina mi parte. Y ahora comienza la tuya. Ahora es tu responsabilidad.